de que nos permite el día de hoy estar juntos delante de la presencia de nuestro Dios. Delante de la presencia de nuestro Dios. Gracias a Dios que podemos estar aquí buscando al Señor. Me da mucho gusto ver a Pedrito. Bienvenido, hijo. Bienvenido. Gracias a Dios que podemos estar aquí juntos. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el texto de Cantar de los Cantares, capítulo 7. Ya casi terminamos el libro de Cantar de los Cantares. Lo hemos estado meditando. Son solamente 8 capítulos. Así que el Señor, sin duda, hermanos, nos ha estado hablando a través de este libro, sobre todo hablando acerca de la relación de matrimonio entre Dios y su pueblo, y a través de ese ejemplo, pues también tener en cuenta la forma en que el matrimonio debe de ser en la vida cristiana, en la vida del cristiano. Y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver de qué manera nos expresa la Biblia a través de cantares, cómo es esa vida de matrimonio perfecta, vamos a ponerlo así, que en primera instancia simboliza la vida, la relación que hay entre Dios y su pueblo, Cristo y la iglesia, y al mismo tiempo vamos a tratar de hacer un reflejo de cómo debe de ser la vida del matrimonio, nuestro matrimonio como creyentes, ¿sí? Cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa. No vamos a abundar mucho en eso, pero vamos a ver este tema en medio de lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver el día de hoy es: el matrimonio es ser uno. Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Debe de ser uno. Entre los dos deben de ser uno. Ahora, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver a través del libro de Cantares. Vamos a ir al libro de Génesis, después al libro de Juan. Vamos a tomar el ejemplo que Dios da a través de nuestro Señor Jesucristo, y después lo vamos a trasladar al matrimonio. Porque al final, nuestro ejemplo de unidad, ¿quién será? Obviamente Dios. ¿Y quién? Y Jesús. Ahora, vamos a leer el capítulo 7 de Cantares, verso 10 al verso 13. Miren lo que dice aquí, esta parte solamente. Dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, dice, ¿no? Ven, oh amado mío, verso 11, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Oremos. Señor, en esta hora queremos agradecerte el que podamos el día de hoy estar aquí. Muchas gracias, Señor. De verdad, muchas gracias. Queremos, Señor, pedirte en esta hora que tú tomes nuestras vidas, que tú prepares nuestros corazones para que tu palabra sea esa semilla que entra en buena tierra y que da fruto y que crece, y que nosotros podamos dar, Señor, ese fruto que es vivir bajo tu voluntad, viviendo bajo lo que tú nos estás pidiendo en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué dice este verso? ¿Y qué hemos estado viendo durante todo este tiempo en el libro de Cantar de los Cantares?
La esposa quiere y desea estar y pasar un tiempo con su esposo. Le dice en el verso 11, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si están floreciendo los granados, allí te daré mis amores, dice, ¿no? O sea, ¿qué le está diciendo? Quiero pasar un tiempo contigo, ven, vamos, tomémonos un tiempo para estar juntos. El deseo de ella es pasar tiempo con él y mostrarle su amor, obviamente viendo y contemplando las cosas que están a su alrededor. Tomando como base primeramente la relación alegórica que hemos estado viendo, donde expresa este libro la relación de Dios con su pueblo y Cristo y la iglesia, entendiendo esa relación de Dios con su pueblo, podemos mencionar, hermanos, que la esposa desea y anhela estar junto con su esposo. Entonces, podemos mencionar y decir que esta sería la forma y el anhelo de la iglesia, del pueblo, de estar teniendo un tiempo con Dios, estar con el esposo, estar con Dios. Podemos mencionarlo de esa manera. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender de esta manera que lo que quieren es estar juntos. El esposo, por otro lado, expresa también ese deseo de estar junto con su esposa. Y ese deseo de estar juntos, la Biblia lo muestra de la siguiente manera. Génesis capítulo 2, verso 24. Vamos a Génesis, donde todo comenzó y donde comienza esta historia que nos muestra la relación que existe entre Dios y su pueblo. Génesis capítulo 2, verso 24. Obviamente entendemos, verso 2, verso 22 dice de esta manera: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué? Una sola carne. Obviamente esta se unirá a su mujer es una unión total que implica cuerpo, que implica sentimientos, que implica pensamientos, todo lo que implica esto. Esto es importante, hermanos. O sea, se unirá a su mujer, significa, sí, sentimientos, amor, sí, pensamientos, deseo, pero también implica cuerpo, relación, ¿sí? Implica intimidad. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que descubrir de qué manera tenemos que entender esta unión que hay y que expresa aquí la palabra entre el hombre y la mujer. ¿Qué significa esto y cómo debemos entenderlo? El libro de Cantar de los Cantares hay un anhelo ferviente por estar juntos, unidos, teniendo una relación, estando juntos. Ahora, ¿cómo podríamos entender eso si la Biblia nos dice también que para eso se instituyó el matrimonio? De eso consiste, de eso se trata. ¿De qué? De estar juntos, de estar unidos. Ahora, ¿cómo podemos obtener este ejemplo para poderlo aterrizar a la vida de una familia, de un matrimonio como el nuestro? ¿Cuál sería o quién sería nuestro ejemplo? Obviamente, Dios. ¿Con quién? Con Jesús, hermanos. ¿De qué manera? Veamos. Vamos al libro de Juan, por favor, busquemos el libro de Juan.
Estaremos ahí un ratito en el libro de Juan. En el capítulo 5 vamos a comenzar a ver algunos aspectos. Es importante ver, hermanos, de qué manera Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tiene relación con Dios. Nosotros, a través de lo que vamos a ver, quiero que usted entienda la relación que tiene Jesús con Dios. ¿Cuál es la relación que tiene Jesús con Dios? Obviamente Jesús viene porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, Dios Padre envía a Jesús. Pero Jesús, estando en este mundo, ¿de qué manera vivió en relación al Padre? Mire lo que menciona el verso 30 del capítulo 5 de Juan. Verso 30 del capítulo 5 de Juan. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién? La del Padre. Entonces Jesús nos está diciendo en primera instancia cuál era su relación con el Padre estando aquí en este mundo. ¿Cuál era? Jesús siempre buscaba la voluntad del Padre, satisfacer la voluntad del Padre. Vivía para satisfacer al Padre. Muy bien. Capítulo 6. Busque el capítulo 6. Si alguien me regala un vasito de agua, por favor, no sé, un vasito de agua, por favor. Capítulo 6, hermanos. Ok. Verso 38. Mire lo que menciona aquí. Jesús también hablando, dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino ¿quién, hermano? ¿Sino qué? Sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús, hermanos, descendió del cielo para hacer ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Sí? Miren el ejemplo que nos está dando. Miren el ejemplo que nos está dando. Ponga atención a esto. Mire, verso 39 y 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Para que Jesús pudiera resucitarnos en el día postrero, ¿qué tenía que pasar Jesús? ¿A qué vino, hermanos? A hacer la voluntad del Padre, ¿no? ¿A qué vino? Piensen, quiero que lo piensen. ¿A qué vino? A salvarnos. ¿Cómo? Muriendo. ¿Sí? Muriendo por nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, eso implicaba, todo este verso implica que Él venía a dar su vida por nosotros. A Él resucitar, nosotros nos garantiza a nosotros que también seremos resucitados en aquel día postrero. Por lo tanto, involucraba muerte. Y para eso fue enviado, ¿cierto, hermanos? Entonces Jesús siempre buscó en este mundo ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. Capítulo 8. Capítulo 8, verso 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué, hermano? ¿Leemos juntos? Porque yo hago siempre lo que le agrada.
¿Qué hacía Jesús, hermano? Hacía siempre lo que le agradaba. ¿A quién? Al Padre. Tenemos que entender esto. Ahora, ¿qué es lo que quería el Padre? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que nos salvara, ¿cierto? Que todo aquel que en él creyera en Jesús fuera salvo y Jesús lo resucitara en el día postrero. ¿Cómo? Primeramente él tenía que morir. ¿Cierto, hermanos? Capítulo 10. Jesús, hablando de su muerte, dice lo siguiente en el verso 17 y 18. Capítulo 10, verso 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, obviamente está poniendo su vida. ¿En qué sentido? ¿Para qué vino? Para poner su vida. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces aquí lo que está diciendo es: por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Ahora ponga atención en el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Entonces Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, pero según este verso, Jesús vino a regañadientes, hermanos. Vino forzado. ¿Cómo vino? Porque Él quiso. Y de hecho pone su vida porque Él quiere hacerlo. ¿Sí me explicó? Dice después el pasaje, dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, el que está tomando la decisión, podemos decirlo así entre comillas, ¿quién es? Es Jesús. El Padre lo envió para eso, pero Jesús, ¿qué dice? Yo estoy totalmente de acuerdo con la voluntad ¿de quién? Del Padre. No es que venga yo forzado, no es que yo esté dando mi vida forzado. Escuche lo que estoy diciendo, porque después vamos a retomar esto que estoy diciendo. No es que lo estoy haciendo, pues ya que no me queda de otra. No, Jesús mismo está totalmente de acuerdo con la voluntad del Padre de salvar al mundo a través de Él. El Padre lo envía para salvarnos y Jesús quiere salvarnos y está totalmente en armonía con la voluntad del Padre. ¿Sí me explicó? Entonces dice después: este mandamiento recibí ¿de quién? Del Padre. Entonces Jesús estaba de acuerdo con qué mandamiento, con qué voluntad, con la voluntad del Padre. Es mi voluntad, dice Jesús, dar mi vida. Pero esta voluntad de dar mi vida coincide plenamente con la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Sí? ¿Por qué les estoy reiterando esto? Porque en el verso 30 hay una expresión muy importante. Miren lo que dice. Leemos juntos, verso 30. Yo y el Padre, ¿uno qué? Somos. ¿Qué significa uno somos? O sea, significa, ¿a qué me refiero? Sencillamente dice: son dos que están en uno. ¿Sí? ¿Sí me explico? Son dos, aquí, Padre e Hijo, que están en uno. ¿Cómo podemos ver esto? Dios Padre dando su voluntad, expresando su voluntad, y Jesús viviendo ¿cómo? Cumpliendo y obedeciendo siempre, en todo momento, y agradando a Dios en todo momento en esta vida a la cual vino Él a este mundo. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, Jesús está totalmente en armonía con la voluntad del Padre. Su voluntad de Jesús, escúcheme, como persona, está totalmente en armonía con la voluntad del Padre. Ahora, ¿por qué le digo esto? Vamos al capítulo 14 de Juan. Juan 14.
Aquí lo vamos a ver de una manera más amplia, pero quiero que esté muy atento a lo que vamos a ver. ¿Sí? Ustedes conocen la historia de Felipe, ¿no? Felipe le dice en el verso 8 a nuestro Señor, le dice Felipe a nuestro Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Pero vean la contestación de Jesús. Usted la conoce. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Por qué? Porque es lógico, si Jesús estaba viviendo totalmente para satisfacer la voluntad del Padre, las personas ¿a quién estaban viendo? A través de Jesús. ¿A quién? Al Padre. Obviamente ellos no lo entendían, ¿no? ¿Cómo es esto? Verso 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vean la unidad que hay, hermanos. Las palabras que yo hablo, miren lo que dice aquí, ponga atención, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ¿qué hace, hermano? Que mora en mí, ¿qué, hermano? Él hace las obras. A ver, quiero que ponga atención a este verso. Mire, Jesús, escúcheme, ponga atención. ¿Jesús era un robot, hermanos? ¿Era un androide que vino a este mundo y que estaba programado para hacer la voluntad de Dios? No. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios, pero en tres personas. Tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas en un solo Dios, totalmente y perfectamente unidos. No son tres dioses, ¿sí entendemos? No son tres dioses, es uno solo. Ahora estamos entendiendo a través de esto, hermanos, estamos entendiendo cómo es esto. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esa unión? Están totalmente en sincronía en su voluntad. ¿Quién? Jesús sometiéndose a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Ahora, si Jesús no es un androide y no vino programado para hacer la voluntad del Padre y por eso la pudo hacer, sino que, ¿qué fue lo que hizo entonces? Porque Jesús, aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Entonces, lo que nos enseña la Escritura a través de este pasaje es que Jesús dobló su voluntad, toda su voluntad, y la sometió a la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Para qué? Para que el Padre obrara totalmente en él. No sé si me explico, hermanos. ¿Por qué estamos viendo esto? Es Jesús y Dios que nos enseñan, hermano, la unidad perfecta. Es Jesús y Dios que nos enseñan cómo es esa unidad. Dios Padre mostrando su voluntad y Jesús sometiéndose a esa voluntad, pero no es una voluntad que Él no desea hacer, sino que todo lo que el Padre dice, Él, hermano, lo quiere hacer. Es su voluntad también. ¿Qué dice en el verso 10? Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. Entonces Jesús está dejando que el que mora en Él, ¿qué hermano? Haga su obra. Ahora yo quiero que usted se imagine cuando dice el libro de Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Cómo podríamos hilar ese verso con este? Imagínense. Por eso tenemos que entender, hermanos, hay una perfecta unidad. ¿Y cómo es esa unidad? Jesús sometiéndose de una manera perfecta a la voluntad del Padre. Pero no es que esa voluntad sea ajena a la voluntad de Jesús, no, sino Jesús coincide totalmente. Esa voluntad del Padre también es mía y yo la quiero hacer. Mire, dice el verso 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, fíjese, ¿qué significa esto? El Padre morando en Jesús, Jesús permite que el Padre se muestre a través de Él. ¿Sí, hermanos? Porque la gente, ¿a quién puede ver? ¿A quién ve Él en realidad? ¿A quién está viendo? No está viendo a Jesús. ¿Qué le dijo a Felipe? Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le contestó Jesús? Tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe. ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? El que me ha visto a mí, dice el verso 9. Entonces, ¿a quién estaban viendo todas las personas? ¿A quién, hermano? Al Padre. Ahora, esa unidad perfecta, a esa unidad estamos llamados todos los que creemos en Cristo. Mire, ¿por qué? Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese, es el Espíritu Santo, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, hermano? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Para qué, hermano? Piénselo. ¿Para qué? A ver, voy a volver a leer el verso 12. Vamos a leer el verso 12, dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, el que cree va a hacer mayores obras que las de ¿quién? Las de Jesús. Ahora, ¿cuáles fueron las obras de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿A qué estamos llamados todos nosotros? A hacer la voluntad del Padre. Y para que nosotros hagamos la voluntad del Padre, así como Jesús dejó que el Padre se mostrara en Él, y que tanto su palabra como sus obras se mostraran en Jesús, entonces Jesús, ¿qué dice? Yo rogaré al Padre, verso 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, hermano? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu? ¿Para qué? Para que nosotros busquemos hacer la voluntad del Padre. Y no solo eso. Mire lo que dice el verso 22.
Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Leemos el 23 juntos, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién va a morar con nosotros? A ver, hermano, ¿quién? El Padre. ¿Y quién más? Jesús. ¿Y quién más? Y el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Moran en nosotros para que nosotros abandonemos nuestra voluntad y permitamos que en nosotros se refleje Jesús, que al final Jesús refleja ¿a quién? Al Padre. Entonces en nosotros, ¿quién se debe reflejar? El Padre. Hermanos, la Biblia nos está diciendo que hacia eso vamos. Ese es en realidad lo que nos muestra la Escritura. Ahora, si todavía no me cree, vamos al capítulo 17. Capítulo 17, hermanos. Versos 6 al 8. Mire lo que dice. ¿De quién está hablando? Primero vamos a pensar de quién está hablando este pasaje. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ok, aquellos que han creído que Jesús vino a dar su vida por nosotros, esas personas, en el verso 9 dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10. Y todo lo tuyo es mío, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué, hermano? Hermano, según nuestro Señor Jesucristo, está orando al Padre, ¿para qué? Ahora sí que, como dicen por ahí, póngase el saco. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Amén? Entonces esto habla de usted y de mí. ¿A qué hemos sido llamados? A ser uno. Mire, para que sean uno, así como nosotros. Nosotros debemos ser uno, así como lo es el Padre, ¿cierto? Entonces, nuestra unidad, hermanos, ¿en dónde está basada? Verso 20 y 23. ¿En dónde está basada nuestra unidad? Verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y de igual manera está hablando de todos los que han creído en el Evangelio, todos. Verso 21. ¿Para qué, hermano? Para que todos sean uno. ¿Cómo, hermanos? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. A ver, pensemos. Nosotros ya hemos visto estas expresiones en el capítulo 14. ¿Cómo nos muestra el capítulo 14 la unidad de Dios y Jesús? ¿Cómo? ¿Sí se acuerda?
Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, ¿qué le dijo? En realidad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿por qué? Porque el Padre estaba morando en Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Dejó que Dios Padre obrara en él todo el tiempo. Entonces, tanto Jesús como el Padre estaban totalmente en unidad. El Padre mostraba su voluntad y Jesús obraba conforme a la voluntad de Dios. ¿Esto era obligado? No. Jesús dejó su voluntad a un lado y coincidió toda la voluntad de Dios en lo que Él quería. Yo siempre busco la voluntad de Dios, dijo, la voluntad de mi Padre. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Y qué vemos aquí en el verso 21? Todos los que han creído, dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en, ¿quién, hermano? En nosotros, para que el mundo crea que, ¿qué, hermano? Que tú me enviaste. Entonces, ¿qué significa? Mire, ¿qué significa? Usted y yo, cuando dejamos nuestra voluntad a un lado y buscamos la voluntad del Padre y dejamos que Jesús se muestre en nuestras vidas, mostrando al Padre, la gente, ¿qué va a ver? ¿Qué dice aquí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. A esto hemos sido llamados, hermano, a esta unidad perfecta. La iglesia entera ha sido llamada a buscar la voluntad del Padre y mostrar la voluntad del Padre a través de nuestras vidas. ¿Sí me explico? A eso hemos sido llamados. Y a través de eso hay una unidad perfecta en nosotros. ¿Con quién? Con Jesús y ¿con quién? Con el Padre. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros debemos de ser uno. Todos nosotros buscando la voluntad ¿de quién? Del Padre. Yo en ellos y tú en mí. Entonces al final, ¿quién está con nosotros? ¿Quién está en nosotros? El Padre, ¿cierto? Yo en ellos, tú en mí, para que sean, ¿qué dice ahí, hermanos? Perfectos en unidad. La unidad, ¿sabe qué es? No es agarrarnos de las manos y estar aquí reunidos juntos. No. La unidad perfecta es que cada uno de nosotros busquemos satisfacer siempre la voluntad del Padre. Dejemos que la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús, reine en nuestras vidas, ellos morando en nosotros, reflejando al Padre en nuestras vidas. Ahora usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el matrimonio? Estamos de acuerdo que la iglesia son todos aquellos que creen, ¿verdad, hermanos? O sea, como quien dice, todos nosotros formamos parte de la iglesia, ¿cierto? Entonces la iglesia está llamada a esta unidad, ¿sí o no, hermano? Ahora, viéndolo desde la perspectiva, hermanos, de Dios y su pueblo, o Cristo y la iglesia, ¿a qué estamos llamados?
¿Se acuerda lo que dijo Génesis capítulo 2, verso 24? El hombre y la mujer dejarán padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿A qué estamos nosotros? ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? Ahora, vamos a ver esto, hermanos, en el libro de Efesios. Perdón, vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9. Mire a qué hemos sido llamados. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9. Leemos juntos, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? A la comunión, a tener unión. ¿Qué significa comunión, hermano? No me vaya a decir que es tomarse algo aquí. No me vaya a decir eso. No, hermanos. ¿Qué es comunión? ¿Qué es tener comunión? Estar constantemente en una relación, unidos, unidos. O sea, comúnmente unidos. En otras palabras, siempre juntos. ¿Qué anhelaba la mujer de Cantares? Estar siempre con su amado, ¿o no? ¿A qué ha sido llamada la iglesia, hermano? A estar siempre con su amado. ¿Qué representa la iglesia? La esposa. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Este pasaje usted lo conoce perfectamente. Todo este pasaje, hermanos, Pablo toma el ejemplo del matrimonio para hablar de la iglesia y Cristo. Dice, esto lo dice, hermanos, en el verso 32, mire, para que lo podamos entender. Verso 32, 5:32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo esto, tratando de enseñar ¿qué? La relación que debe de existir entre quién y quién, entre Cristo y la iglesia. Pero está tomando de ejemplo el matrimonio. Y dice el verso 22. Perdón, verso 21. Este pasaje comienza así, mire: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Someteos unos a otros. Y aquí, hermanos, hay un orden expresado en la Biblia. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cierto? Entonces, las casadas, la esposa, debe de estar sujeta a su marido, ¿sí? Como lo está sujeta ¿a quién? ¿A quién? Al Señor, ¿no? Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, ¿qué, hermano? Lo estén a sus propios, estén a sus maridos en todo. ¿Por qué las mujeres, las esposas, deben estar sujetas a su marido? ¿Por qué? ¿Por qué debe de haber ese sometimiento, hermanos?
Es una palabra, es una instrucción que hoy en día se ha perdido. Y se ha perdido, ¿por qué? Por un lado, por el agravio fuerte que se da por el otro lado de parte del hombre. Pero por el otro, por las ideas progresistas que han estado entrando hoy al mundo. Hoy el feminismo está del otro lado, pero duro sobre esta situación. Pero el orden que Dios puso dentro del matrimonio, ¿cuál es? Hermanos, es este. Este es el orden de Dios. ¿Sabía que hace unas semanas, no sé si ustedes conocen a John MacArthur? Él tiene su iglesia en Estados Unidos. Cuando él estaba predicando hace unas semanas o un mes, parece ser unos meses, predicando acerca de este tema, él tiene 2 servicios los días domingo. En el primer servicio, hablando de este tema, cuando él hablaba de este sometimiento, mucha gente o varias gente de la que estaba reunida en su iglesia escuchando el sermón, se levantó y se salió. Eso lo dio a entender porque en el segundo sermón, en el segundo servicio, cuando él habló acerca de este punto, acerca del sometimiento de la mujer conforme al orden de Dios y por qué la mujer debía de someterse a su marido, le agradeció a las personas en solo de broma, diciéndoles: qué bueno que ustedes no se fueron. Y ya después se enteraron que un grupo de personas se salió y se fue. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil cuando decimos que una mujer debe de someterse a su marido, y lo debe de hacer someterse en todo, dice aquí. ¿Verdad, hermanos? Pero el punto aquí es: ¿por qué se debe de someter, hermano? ¿Cuál es el ejemplo de la mujer? Y ahorita voy a decir que también del hombre, pero de la mujer, de sometimiento. ¿Cuál es su ejemplo? ¿Ah? Sí, es el reflejo de la iglesia, pero ¿por qué debe de someterse? ¿Cuál es su ejemplo mayor? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús es Dios o no? ¿Hermanos? Sí. ¿Y qué hizo? Vino a este mundo, se rebajó a ser hombre como nosotros, abandonó su gloria, ¿sí o no, hermanos? Estando en este mundo, cumplió la voluntad del Padre como si fuera su propia voluntad. Escúcheme, hermano, lo que Jesús hizo. Entonces, ¿por qué la mujer se puede someter? ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo enorme, ¿no? ¿Cuál? Jesús. Si mira a Jesús, entonces dices: no, a eso nadie le gana. Por eso, hermanas casadas, este es el orden de Dios. Ahora, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¡Wow! Hermanos, si lo vemos desde una perspectiva, el hombre es ejemplo ¿de quién? ¿De quién? Representa en el matrimonio ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué hizo Cristo, hermano?
lo voy a volver a mencionar. ¿Usted qué ejemplo piensa que dio Cristo? Por eso hicimos todo el trabajo de mostrar. ¿Qué hizo Jesús? Abandonó su gloria, se rebajó como hombre, vino a este mundo y no buscó otra cosa sino hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para salvarnos. Dio su vida por amor, porque Él dijo, ¿no? A mí nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. ¿El hombre a qué está llamado? A dar su vida por su esposa. Si lo vemos desde el punto de vista, el hombre es el que más falla en esto. De verdad. Como hombres a veces, ¿qué reflejo damos de Cristo? Vamos pues. Ahora mire lo que dice aquí, verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es para todos. Es una unión perfecta donde Dios nos está perfeccionando, limpiando. ¿Para qué? Para que estemos delante de su presencia sin mancha y sin arruga. Verso 28, leemos juntos. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces la mujer se puede someter sabiamente de todo corazón al hombre, porque el hombre es quien se encarga de cuidarla, protegerla, amarla, sostenerla, darle lo que necesita. ¿Sí me explico? No hay una disparidad, hermano, no. Esto es lo que debe de ser el hombre. Nosotros, hermano. Verso 29, perdón. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sí, habla de Cristo y la iglesia, verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sí, es cierto, Cristo y la iglesia representan al esposo y a la esposa. Por tanto, la esposa y el esposo deben dejar todo y unirse y ser uno, una sola carne, perfectos en unidad. En otras palabras, hermanos, de verdad, tenemos que llegar a entender que la vida del creyente no es seguir viviendo como nos parece. No, no, no. La vida del creyente es vivir buscando siempre la voluntad de nuestro Señor. Porque esa voluntad es perfecta. Debemos de reflejar ante el mundo a Cristo. Ese debe de ser nuestra vida como iglesia. Pero como esposos y esposas, verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es el orden de Dios.
Esta es la forma en que tenemos que vivir. Tenemos que vivir nosotros como iglesia, todos sometiéndonos a Dios, en unidad, siempre buscando su voluntad. Y su voluntad es expresada en su palabra. Y si usted no va a su palabra, y si usted no busca su palabra, usted no vive bajo la voluntad de Dios. Y aún así, usted busque su voluntad y usted lea lo que está ahí, pero no lo entiende y no lo vive, usted no vive bajo la voluntad de Dios. Así que, por eso, el esposo y la esposa no se pueden ver, no se perdonan, no se aman, no se buscan, viven como extraños, vienen a la iglesia agarrados de la mano, pero vive cada quien para sí mismo, se odian, se repudian, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la forma en que debemos de comportarnos, esposo y esposa. No sé cómo vivimos, cada quien sabe lo que hay en su hogar y la forma en que se relaciona con su esposo o su esposa. Pero hoy es el momento de empezar, escúcheme, a vivir de esta manera.